Bueno, finalmente llegó la hora de realizar los ejercicios, pero antes de comenzar con los ejercicios, vamos a mirar algunos puntos. Quisiera comenzar con hablar sobre los números en NumPy. Vamos a ver cómo son los resultados en este computador en el que estoy trabajando. Vamos a definir una matriz NumPy. El primer elemento es 2, el siguiente es 2 a la 10, el siguiente 2 a la 20 y el siguiente 2 a la 30. Cuando imprimimos la matriz, en principio todo se ve bien. Vamos a ver qué pasa si multiplico la matriz por 2. Entonces, efectivamente queda el doble de... ¡Ay, no! En este último hay un número negativo. O sea, ¿cómo va a ser que 2 por... Uy, ¿este número cuánto es? 1000, 1.000.000, como 1.000.000.000. O sea, si yo multiplico un 2 por 1.000.000.000 y ahora me termina dando un número negativo, o veamos ahora qué pasa si lo multiplico por 4. Entonces, pues todos están como bien, pero el último queda en cero. Y si multiplico por 8, también vuelve a quedar en cero. Y, y si en vez de multiplicar por 4, 8, multiplico por un número muy grande, por ejemplo, 2 a la 32. Uy, ahí sí resuelve bien el este. Entonces, está bien. ¿Qué está pasando? Bueno, veamos entonces en detalle qué es lo que sucede. Resulta que los números que definimos en NumPy no son los números de Python. NumPy tiene sus propios modos de representar los enteros y esos tienen unos límites. Resulta que los números en NumPy tienen unos límites. El menor número que puede representar es menos 2 a la 31 y el mayor número es 2 a la 31 menos 1. Observen que yo definí, el último era 2 a la 30. Si lo multiplico por 2, ya queda 2 a la 31, pero él ya el 2 a la 31 no lo alcanza a representar. Entonces, pues se sale el formato y en este caso generó un error, que fue presentar el número negativo. Y si sigo subiendo, pues multiplicando, pues igual está fuera del formato. Pero ¿qué sucede en este último caso en que multiplico por un número tan grande? Pues este número ya se sale del formato que él tiene y se da cuenta que se sale del formato y entonces cambia de formato. Al cambiar de formato ya permite representar esos números. ¿Ok? Entonces es complicado manejar estos números enteros en NumPy, sobre todo con números tan grandes. Y pues como nosotros vamos a trabajar en la estrategia que tenemos es realizar multiplicaciones, vamos a tener problemas con esto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Pues vamos a cambiar de librería. Ya no vamos a utilizar NumPy, ya no vamos a utilizar NumPy, sino que vamos a utilizar otra que se llama SymPy. SymPy, que es esta que está aquí, permite modelar números exactos. Es como más apropiado para lo que necesitamos. Permite trabajar fracciones y de un modo mucho natural presenta los datos de una forma más adecuada. NumPy está hecho para hacer aproximaciones y pues trabajar matrices grandes. Se requiere mucha velocidad, pues no son esas las características que necesitamos. Ok. Pero los ejercicios que hicimos fueron interesantes para conocer los límites de los números en NumPy y cuando pues, se vayan a trabajar con esa librería, pues tener cuidado de no caer en esos errores que hemos visto. Bien, entonces, ¿qué cambios son los que tenemos que hacer en SymPy para poderlo utilizar? Entonces, ya no vamos a usar el arroba para las multiplicaciones, sino el asterisco. Matrix no se escribe así, sino con mayúscula al principio.
No utilizaremos fraction, sino rational. Y utilizaremos el rational es de la librería simple, entonces tendremos que utilizarla llamando la librería. Sin embargo, no siempre es necesario usarla. Cuando yo termino de realizar una operación, vengo de usar una operación de simple, digamos que él reconoce que lo que viene es una fracción. Más adelante veremos un ejemplo. Y, por ejemplo, en vez de intercambiar renglones de esta manera, se utilizará la otra. El multiplicar un renglón por una constante o hacer una suma de un renglón a otro, sí se puede seguir usando como lo veníamos trabajando. Ok, entonces lo primero que vamos a usar es, de ahora en adelante, pues importar la librería de SIMPI. Yo sugiero utilizar esta, SP. Sin embargo, en la documentación, simplemente lo que hacen es importarla de otra forma, de tal forma que ya no es necesario colocar SP. ¿De acuerdo? Pues ahí sí ya cada uno escogerá. Bien, antes de continuar con los ejercicios, quiero hacer un recordéis. Eh, Vamos a realizar estos ejercicios que son de la sección 3.1 del libro de Nacos. Estos ejercicios son para entregar hoy, ¿de acuerdo? Antes de medianoche. Vamos a ver entonces los ejercicios. Entonces el primero, sección 3.1, página 167, el ejercicio 2. Veamos el libro de Nacos. Ok, listo. Aquí en el libro de Nacos, sección 3.1, página 167 del libro de Nacos. Perfecto. Vamos al ejercicio 2. Solo vamos a hacer en el A. Tenemos que encontrar cuál es el valor de X, Y y Z para que estas dos matrices sean iguales. Entonces es algún valor numérico. Entonces, ¿cómo hay que responder este valor? Pues de la siguiente manera. Perdón, listo. Entonces, X, pues tiene un valor numérico. Yo lo coloqué aquí 0, pues para que no me genere error. Ustedes cambiarán el 0 por el valor que ustedes tienen. Aquí para Y y acá para Z. Vamos ahora con el ejercicio 4. Bien, en el ejercicio 4 tenemos un grupo de matrices, de la A hasta la H. Y nos preguntan cuáles de las matrices son triangular superior. Entonces ustedes tienen que mirar, es tal o es tal, y entonces colocar las letras. Veamos entonces cómo se escribe la respuesta. Entonces, por ejemplo, si es la matriz, aquí yo puse unas letras ahí al azar, ustedes tienen que cambiar estas letras. Entonces, por ejemplo, dicen las triangulares superiores son A, C, G, por ejemplo. Vamos a ver entonces qué otra, el B, ¿qué dice? El B dice cuáles matrices son triangular inferior. Listo, también la responden de esa manera. Cuáles matrices son diagonales, cuáles matrices son escalares y cuáles matrices no cumplen ninguna de las anteriores. O sea, tenemos de la A a la E minúsculas. Bien, ahí están de la A a la E. Vamos ahora a ver el ejercicio 5. El ejercicio 5 tiene hasta la F. Vamos aquí a mirar el ejercicio 5. Acá está. Entonces, nos dicen, calcule si es posible los siguientes. Si las operaciones no se pueden efectuar, explique el por qué. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos matrices de 2 por 2 y la operación es una suma. Recuerden que para sumar matrices deben ser del mismo tamaño. En este caso, como si son del mismo tamaño, la operación se puede realizar. Y entonces tocaría hacer la suma de elemento a elemento. 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, 0. Y así sucesivamente. Vamos a ver yo qué escribí acá.
efectivamente se puede realizar y ustedes deben colocar aquí la, la operación que corresponde. El resultado. Entonces tienen que cambiar esto por el resultado. Por ejemplo, en caso de que no se pueda realizar alguna operación, entonces ustedes pueden colocar aquí, no se puede realizar porque la suma de matrices, porque las matrices son de diferente tamaño, entonces no se puede realizar. Ok, entonces, en caso de que se pueda realizar, colocan la respuesta. Cuando no se puede realizar, colocan entre comillas la razón. Ok. Veamos entonces el 10. El 10 es similar. Entonces el 10 dice, si es posible calcular y si no, pues explica la razón. ¿Ok? Entonces ustedes aquí en las respuestas pues van a hacer exactamente lo mismo. Entonces si es posible colocan la respuesta y si no, pues cambian esto y ponen entre comillas la razón por la que no se puede. Y listo, esos son los ejercicios que tienen que entregar hoy. Vamos a mirar ahora el ejemplo 2 y el ejercicio 2. Son para entregar la próxima clase, es decir, la próxima semana. Entonces, para algunos será el lunes, para otros será el martes. Entonces, tenemos aquí una matriz, claro, depende de su código. A es el último dígito del código, B el penúltimo dígito del código. Una vez que ya encuentren su matriz, entonces la colocan aquí, A, y definen la matriz. Observen que ya estoy utilizando la nueva librería, la de SIMPI. Yo puse aquí una matriz con unos datos que me inventé. Y son unos datos ficticios. Ustedes tienen que cambiar esta matriz por sus valores. Observen que yo tengo una matriz aquí de 4×4. La de ustedes también es de 4×4. Ok. Y empiezan después, entonces tienen que escribir aquí la matriz extendida. Primero, las primeras cuatro columnas corresponden a la matriz A que yo les di. Las otras cuatro columnas corresponden a la matriz identidad. Bien, las primeras cuatro dependen de su código, ¿no? Cada uno tiene una matriz. Bien, observen que yo asigné la variable m con esa matriz para poder hacer cambios sobre esa variable. Ok, luego deben empezar a hacer los procesos para encontrar la forma escalón reducido. Entonces, por ejemplo, aquí yo intercambié dos renglones. Recuerden que ahora con SIMPI se utiliza esta instrucción para intercambiar renglones. La idea es colocar uno de los elementos, por ejemplo, aquí el 4 era menor que el 11, entonces lo intercambié. Sin embargo, pues ahorita me doy cuenta que el 3 es todavía menor, entonces hubiera podido intercambiar el 3. Este paso de intercambiar renglones es opcional, no es obligatorio, ¿ok? Porque la ventaja que tiene es que los productos, pues, son números más pequeños. Pero si no lo hacen, no hay problema. Ok. Después, ahora sí viene lo importante, ¿no? Con este valor que tenemos aquí, debemos eliminar todos los elementos que están debajo. Entonces se realizan las multiplicaciones adecuadas, como dice el método de Gauss-Jordan, y colocamos ceros aquí abajo. Ok, pasamos después a la siguiente columna, el siguiente renglón, entonces el pivote va a ser este 157. Entonces se elimina todo lo demás. Como es Gauss-Jordan, también eliminamos el que está arriba. Listo, pasamos a la siguiente columna, el siguiente renglón. Entonces eliminamos este con este. Vamos a eliminar este y los que están arriba. Entonces hacen las operaciones respectivas y obtenemos los ceros. Y finalmente pasamos ya al último renglón. Entonces con este eliminamos todo lo que está arriba. Con las operaciones respectivas, listo. Y entonces ya tenemos este. Y en el otro lado, pues a medida que íbamos haciendo operaciones en esas primeras cuatro columnas, también se hicieron las operaciones en las otras cuatro columnas. Pero el objetivo es llegar a la forma escalón reducida, entonces hay que obtener unos sobre la diagonal. Por lo tanto, debemos dividir sobre estos elementos que están acá. Bien, miremos,
Aquí vamos a hacer esta división. Entonces voy a colocar en el renglón 0 es 1 sobre este valor por el renglón 0. Observen una cosa, si yo escribo así esto, él va a calcular primero esta fracción. Como esta fracción es de Python, él las fracciones las convierte a números de punto flotante. Y después de tener el número de punto flotante, lo multiplica por la matriz de SIMPI. Pero ya es demasiado tarde y entonces el resultado nos van a dar números de punto flotante. Si yo hago primero la operación de SIMPI, la escribo primero y después la multiplico por la fracción, pero la fracción la coloco entre paréntesis, entonces al ser entre paréntesis, primero realiza la fracción, vuelve a dar un número de punto flotante y ese número de punto flotante multiplica la matriz, entonces nos vuelve a dar otra vez un número de punto flotante. ¿Qué pasa si yo no coloco los paréntesis? Entonces, primero se coloca la matriz de SIMPI y él va a multiplicar por el 1. Entonces, como sabe que este es de SIMPI, multiplica, hace la multiplicación al estilo SIMPI, entonces, bueno, coloca ahí el 1, o sea, no hace nada. Y después se da cuenta que va a hacer una división, pero ya este es un elemento de SIMPI, entonces la división toma los fraccionarios de SIMPI y entonces este sí es un fraccionario. ¿Ok? Lo mismo sucede si hacemos esta notación. Observen que esta notación, bueno, la notación digamos que hemos trabajado en clase, la que hemos definido es la que está arriba, pero vimos que no nos sirve. Sin embargo, en Python y en SIMPI se puede hacer la multiplicación por escalar a derecha y nos da mejores resultados, pues estas dos. Esta de aquí puede ser un poco confusa porque se podría llegar a visualizar como que estoy tomando una matriz y la divido por un número. La interpretación correcta es que estoy multiplicando la matriz por 1 sobre este número, o sea, estoy multiplicando un escalar por la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajemos en teoría, el escalar está a la izquierda. Cuando hagamos las operaciones aquí en SIMPI, podemos hacer estas operaciones con el fin de obtener los números racionales. ¿Listo? Esa es como la conclusión. Bien. Yo hice aquí una copia porque pues no me interesa tener estos valores con números de punto flotante. Entonces recupero otra vez la matriz original y hago las operaciones con el fin de obtener los números racionales. OK. Ahora, la matriz B va a ser solamente estas 4 columnas de la matriz M. Entonces digo, B es la matriz M, son todos los renglones, que significa estos dos puntos, pero solamente desde la columna 4 en adelante. Listo, y ahí ya obtenemos las últimas 4 columnas. Imprimimos B, perfecto, este es B. Observen que hicimos el proceso para encontrar la matriz inversa. Partimos de la matriz A y la identidad. Al encontrar la forma escalón reducida, llegamos a la identidad y entonces esta matriz es la inversa. Por lo tanto, la matriz B es la inversa de A. Si yo multiplico una matriz por su inversa, debe dar la identidad. Y esa es la verificación que deben hacer. OK. Entonces, ¿qué se va a calificar? Pues calificaré que coloquen bien la matriz A, la final de la última matriz M, la matriz B y el producto de A por B. ¿OK? Respecto a las calificaciones, entonces habíamos dicho que las calificaciones se van a hacer de manera automática y los resultados numéricos. Sin embargo, pues algunas personas me han comentado que han tenido problemas con esa calificación automática. Entonces, a partir de la semana cuarta de clase,
En la segunda hora empezaré a reunirme con pequeños grupos de estudiantes para revisar sus entregas, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues, pues no solo calificar la respuesta, sino pues mirar el procedimiento que han hecho y, pues darles un poquito de realimentación y calificar eso, ¿ok? También haremos una evaluación. Esta requerirá cámara, ¿de acuerdo? Eh, entonces, pues es importante que vayan consiguiendo una cámara antes de terminar por ahí para la semana séptima, porque pues las personas que no tengan cámara, no, pues tendrán cero en esa evaluación, ¿de acuerdo? Listo, ese sería como el procedimiento a seguir. Quedo pendiente entonces de sus comentarios en el horario de clase y por correo electrónico fuera del horario de clase. ¿De acuerdo? Con respecto al ejercicio que queda para la siguiente semana, pues será para antes de medianoche esa semana. Y durante el horario de clase, pues estaré pendiente para recibir preguntas sobre los ejercicios. Ok, bueno, eso es todo.